Antes de empezar, déjenme contarles una historia. Hace 14 años, yo tomaba té con Tappan con mucha frecuencia y hablaba mucho de que quería escribir un libro. Y un día Tappan me dice, pues siempre estás hablando de escribir tu libro, ¿por qué no escribes tu libro? Y yo le digo, pues es que un libro es mucho trabajo, son muchas páginas, es un proyecto muy grande. Y Tappan me dice, ¿puedes escribir una página al día? Y yo le digo, sí, por supuesto. Y me dice, bueno, entonces en un año tienes un libro. Y la verdad pensé en eso cuando ahora escuché a Tappan decirles que pueden escribir una página al día y en 2 meses van a tener la tesis. Y la verdad es que eso fue la receta secreta que me ayudó a empezar a publicar mucho. Porque con ese consejo de Tappan, de hecho, yo publiqué mi primer libro, escribiendo una página al día. Bueno, lo que hice es que me dije, voy a escribir 7 páginas a la semana. Entonces, si un día no logro escribir una página, al siguiente día puedo escribir 2. Y así. Y pues ya el año pasado Tappan y yo, como ya dijo Tappan, publicamos un libro con Oxford University Press, con prólogo de un premio Nobel. Es el 8º libro mío. Es el, no sé, ya van 50 libros. En mi caso es únicamente el 8º. Entonces ese consejo es un muy buen consejo de parte de Tappan. Pues con eso voy a empezar mi plática hoy. Voy a hablarles sobre cómo hacer la tesis. Y voy a dividir mi plática en 3 partes. Primero voy a decirles qué es el objetivo de hacer la tesis. Segundo, qué es la estructura que uno debe utilizar. Y tercero, qué es el proceso. Entonces ahora vamos a pasar al primer punto, que es el objetivo de la tesis. Entonces quiero saber, ¿quién me puede decir qué es el objetivo de su tesis? Adriana Acosta, ¿qué es el objetivo de tu tesis? Decirle al mundo que terminé la maestría. Ah, muy bien, muy bien. Guillermo. Pues mostrar algo de los conocimientos que aprendimos en la maestría con algo práctico. Ok, muy bien. Salvador, ¿qué es el objetivo de la tesis? Sí, demostrar todo lo que aprendiste, que no nada más digas ya acabé. Pues todos se van acercando un poco. El objetivo de la tesis es titularse. Eso es el objetivo de la tesis, titularse. ¿Titularse cómo? Rápidamente y con un trabajo de calidad. Y es por eso que hay que hablar de la estructura y el proceso, porque ahí es donde vemos cómo hacerlo rápidamente y con buena calidad. Entonces, si hablamos de la estructura, no sé si ustedes van a hacer más de un capítulo, puede ser que sí. Entonces, el primer capítulo realmente es la introducción, ¿no? ¿Cuándo se escribe la introducción? Al final. Tappan ya les dijo eso. Tappan me contó una historia una vez que me gustó mucho. Hay un señor que va caminando en el campo y ve una granja, y allá en el muro de la casa del granjero hay varios blancos con flechas, y cada flecha está exactamente en medio del blanco. Entonces el señor va al granjero y le dice, pues es impresionante cómo usted puede tirar una flecha. Y el granjero le dice, pues es muy fácil, primero tiro la flecha y después pinto el blanco. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con la introducción, ¿no? Y es por eso que se escribe al final. En la introducción uno dice, pues lo que voy a hacer con esta tesis es probar X argumento, que es el argumento central. Esa es la tesis, el argumento central. ¿Y cómo vas a llegar ahí? Voy a llegar ahí
argumentando X en el segundo capítulo, Y en el tercer capítulo y Z en el cuarto capítulo, y finalmente voy a concluir X cosa. Voy a concluir que mi tesis está bien. No. Mi argumento central es cierto. Eso es el blanco que van escribiendo en la introducción. Entonces, es una parte muy importante de la estructura, porque dice al lector a dónde vas. Y a mí me gusta compararlo con lo que dices a un taxista. ¿Alguien aquí ha tomado un taxi? Sí. ¿A un restaurante alguna vez? ¿Y qué hacen? Entran al taxi y dicen, ay, pues yo llegando al restaurante voy a pedir una arrachera, porque ahí tienen una arrachera muy jugosa en ese restaurante. Y además me gusta mucho cómo está la decoración del lugar y el servicio está muy bien y no sé qué. Y de postre yo quiero, no sé, una ensalada de frutas. ¿Qué va a decir el taxista? Pues a dónde vamos y cómo vamos a llegar, ¿no? Y de eso se trata la introducción. A dónde vamos y cómo vamos a llegar. Y no los, la diferencia es que cuando suben a un taxi, pues tienen que decir eso antes. Y con la tesis tienen que decir eso al final, porque no saben a dónde van a llegar hasta terminar la tesis, ¿no? Entonces primero va la introducción, pero se escribe al final. Lo que yo hago cuando escribo un libro, cuando escribo un artículo, que yo hago un bosquejo. Y he escrito 4 libros con Tappen, y cada vez lo que hacemos es que nos sentamos a tomar un té y hablamos del bosquejo. Es muy fácil, ¿no? Porque primero, introducción. Segundo, capítulo 2. Primero, introducción. Y luego, 2, 3, 4, 5, conclusión. Y nada más que hay que llenar los espacios. Y con una lluvia de ideas, nos vamos dando cuenta qué poner. La ventaja hoy en día con la computadora es que ustedes pueden hacer un bosquejo y cambiar el bosquejo después. Si después deciden que no, yo creo que mi orden de ideas no es muy lógica, entonces lo pueden ir cambiando después con mucha facilidad. Pero empiecen con un bosquejo. ¿Por qué? Porque el bosquejo les ayuda en la organización de la investigación. Y con eso pasamos al tercer punto, que es el proceso. Ya con el bosquejo, el proceso va a ser buscar los datos, buscar la literatura académica, si van a aplicar literatura académica, e ir metiendo eso dentro del bosquejo. Eso es lo que yo hago. No quieren leer algo 2 veces. Y eso significa que la primera vez que lean un artículo académico, ya saben dónde va la información que van encontrando, porque ya tienen su bosquejo. Y obviamente pueden ir modificando el bosquejo. Pero entonces encuentran, en este artículo dicen esto muy bien en este párrafo. En ese momento lo ponen en sus propias palabras o lo copian y lo pegan y lo ponen entre comillas. En los 2 casos, en ese momento ponen nota al pie y ahí ponen nombre del autor, título, revista, páginas y la página donde se encuentra eso que acabas de meter. Tienes que tener mucha consistencia poniendo entre comillas si es copiar-pegar y no ponerlo entre comillas si está en sus propias palabras. Pero en los 2 casos, ahí tienen en el momento la fuente y así nunca tienen que volver a esa fuente. Ya tienen toda la información. Y más adelante, ustedes pueden ir acomodando ese cachito de información. Lo pueden mover a otro capítulo, lo que sea, ¿no? Pero ya tienen la información y así van acomodando la información donde cabe en el bosquejo.
Y al final del día, ¿qué tienen? Ya tienen un borrador de la tesis. Y nada más tienen que ir conectando esos pedazos de información y poniendo en tus propias palabras la información que viene en las palabras del autor original. Y con ese proceso ya no van a tener ningún problema con el plagio, porque está entre comillas si no son sus palabras, no está entre comillas si son sus palabras, pero si no es tu idea, ahí viene en la nota al pie la fuente de la información. Y eso también se ve muy bien, porque al final del día pueden ir copiando de las notas al pie y pegando en la bibliografía todas las fuentes que van utilizando. Y es un proceso muy eficiente. Lo bueno de esto también es que cuando tienen buena energía y van leyendo un artículo, pueden poner lo que dice en tus propias palabras con más facilidad. Cuando ya tienen la mente cansada, eso es más difícil. Pero pueden seguir trabajando porque pueden simplemente copiar y pegar y poner entre comillas, y otro día lo pueden poner en sus propias palabras. Yo hacía eso al principio, cuando yo estudié mi primera licenciatura, no existía la computadora personal. Yo sé, me veo muy joven, pero yo sé qué están pensando. Entonces lo que yo hacía es que yo utilizaba pedazos de papel o tarjetas de este tamaño. Yo iba a la biblioteca, leía en el documento y escribía con pluma, y en cada tarjeta yo ponía la fuente en ese momento, y le ponía entre comillas o no, dependiendo si era en mis propias palabras o no. Y luego tenía una colección de esas tarjetas y ponía todo sobre un escritorio, y yo iba diciendo, bueno, a ver, creo que esta idea va primero, y luego sigue esta idea, y luego sigue esta idea, y ya tenía mis tarjetas ordenadas. Y de ahí ya empezaba a escribir a mano, ¿no? Así, para después entregarlo a alguien para escribirlo con máquina, ¿no? Eso era el proceso. Pues lo que hago hoy en día con la computadora es un proceso muy parecido. La diferencia es que en lugar de escribir tanto a mano, pues va directamente en el bosquejo. Y yo voy ordenando las ideas, y al final del día ya puedo cortar y pegar si tengo que cambiar mi orden de ideas. Y este procedimiento me ha funcionado bastante bien. Lo bonito de eso también es que ustedes lo pueden trabajar, no importa si hay inspiración o no. Si no hay energía, si no hay inspiración, pueden seguir acumulando la información, poniendo la información donde cabe. Pero lo que suele suceder es que en ese proceso de repente te ocurre una idea. Esta idea que acabo de poner aquí, veo la relación entre esta idea y la otra. Entonces, en ese momento, escribes eso en tus propias palabras. Entonces van agregando sus comentarios a la información acumulada. Obviamente para ustedes también van a hacer cálculos, ¿no? Y van a estar calculando datos y todo eso. Entonces eso es algo también que ustedes pueden hacer. Pero también utilizan palabras, ¿verdad? Yo como abogado uso puras palabras. Tappen es el hombre de los datos cuando hacemos algo juntos. Entonces eso es el proceso. Entonces, antes de terminar, quiero contarles el consejo de mi asesor de tesis doctoral. Para escribir una tesis, lo que necesitas es un martillo y unos clavos. Y lo que haces es que te quitas los zapatos, tomas el martillo y los clavos, y clavas los zapatos por debajo del escritorio. Y luego metes cada pie, vas cerrando las agujetas. Así es como se hace una tesis. Si pasan el tiempo ahí en el escritorio, va a salir la tesis. Si lo pasan buscando pretextos, no va a salir la tesis. Entonces, para resumir, pues hoy hablamos de la meta, de
la tesis, que es Titularse. la estructura, que es usar un bosquejo, tener introducciones y conclusiones, hacerlo en el orden adecuado, quitando el blanco al final. Y tercero, el proceso, ir acomodando la información con notas al pie, agregando sus ideas para tener en un solo documento todo lo que necesitan para hacer la tesis. Y al final es un proceso de editar y pulir. Entonces, eso es como yo haría, así es como yo haría mi tesis, así es como yo hice.